Estás escuchando Voces Tobas. Episodio número 1. La lengua del pueblo Tobacom. Les damos la bienvenida a la serie de podcast llamada Voces Tobas. A través de distintos episodios vamos a presentar al pueblo Toba o Com y algunas características de su lengua y sus hablantes. Non karbirgaki nina lenagat podka nina nachkanaktak lenagat kom labiljak nayogorat nonatak lonatak nina kompi tak manche nawa karaktaka. Argentina es un país plurilingüe, por lo tanto, antes de hablar de cualquier lengua en específico, conviene aclarar que siempre debemos partir de la idea de la diversidad lingüística en nuestro país. Más allá de que no siempre se ha visibilizado, y es más, se lo ha negado históricamente, en Argentina, además del castellano o el español, que es la lengua mayoritaria, se hablan muchas lenguas indígenas y lenguas de migración. Según los resultados del último censo de población del año 2022, en Argentina el 2,9% del total de la población se reconoce indígena o descendiente de un pueblo indígena o originario. En la actualidad se hablan aproximadamente 16 lenguas de origen indígena. 14 son lenguas habladas por población que se reconoce indígena, como el caso del Wichí, el Chorot, el Imbía Guaraní, el Chulupí, el Mapudungún, entre otras. También hay 2 lenguas que son de origen indígena habladas también por población criolla, como el caso del quichua santiagueño y el guaraní correntino. Pero también debemos tener recaudos porque, además de las lenguas indígenas habladas en Argentina, hay muchas otras lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, traídas por la población migrante, como el caso de la población africana o la de otros países de América Latina. En este podcast vamos a adentrarnos en las características de una de las lenguas indígenas de Argentina, hablada por uno de los pueblos indígenas más numerosos. Nos referimos a la lengua y al pueblo Toba o Com. Según el Censo Nacional de Población del año 2022, se cuenta con 80.124 personas que se reconocen como parte de este pueblo indígena. Y representa el cuarto más numeroso de nuestro país, antecedido por el pueblo mapuche, el guaraní y el daguita. Iniciemos este recorrido escuchando las voces de distintos hablantes de la lengua Toba o Com, reflexionando sobre la importancia de su lengua para ellos y cómo también se relaciona con su identidad. Nakawakalaktaka yidaktan chinachalatak, las lenguas indígenas para nosotros vida. Es un tesoro, es lo que puede enriquecer la diversidad lingüística de este mundo. Para nosotros, los pueblos indígenas, nuestra lengua es fundamental, es nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra historia. También una forma de expresión para con nuestra conexión entre nuestros pueblos indígenas, nuestra madre tierra y nuestra espiritualidad. Irá Ranaigilo Nawakaraktaka, lengua Com. Hablar la lengua Com es muy importante para nosotros, porque creemos que si perdemos nuestra lengua, perdemos la mitad de la esencia de nuestra cultura, sería, ¿no? Las razones por las que considero que es importante hablar lengua Com es porque creo que uno ya nace con eso, de cuna se podría decir, y eso es lo más importante que uno tiene, es una riqueza, es como un don que Dios ha dado a través del tiempo y poder también cuando uno crece incorpora el castellano, pero sí hablar la lengua materna es importante, es muy importantísimo porque sería como la parte de la raíz de una cultura. Pertenezco al pueblo Com.
Bueno, en primer lugar me siento muy contenta de hablar una lengua indígena. Hablar la lengua va mucho más allá de solo hablar, porque en la lengua nosotros aprendemos una identidad de un pueblo. En la lengua nos van enseñando los valores culturales, la cosmovisión. Hablar en mi lengua también permite ver y percibir el mundo de una forma distinta. La lengua es importante porque en ella conocemos los saberes culturales de nuestros antepasados, así como también en ella vamos aprendiendo, ¿no?, todas las enseñanzas como la artesanía, los modos de vida, la música, la danza. La lengua es tan importante porque en ella vamos aprendiendo realmente lo que es la riqueza cultural que tenemos. Es por eso que en ellas a veces cuesta, ¿no?, cuando uno ya no habla la lengua, cuesta demasiado, ¿no?, entender, el ver cómo vivían nuestros abuelos. Es por eso que saber los valores culturales es la mejor forma en aprenderles a través de la lengua, porque en ella hay muchas palabras y una forma de enseñarse, cosa que en el castellano no se puede transmitir. Ñachek. El valor de la lengua com es una garantía de la transmisión cultural de los pueblos indígenas com de Chaquense. A su vez, el valor de la lengua nos permite perpetuarnos por siempre como humanos. Bueno, nosotros siempre canalizamos con la palabra identidad, porque al saber nuestra propia identidad, la identidad nuestra marca de dónde provenimos. Nuestra comunidad tiene sus valores y uno de los valores es hablar la lengua materna, en este caso com. Y cuando un pueblo habla su lengua materna, no solamente dice en su lengua lo que piensa, sino su forma de pensar. Y eso en las comunidades no indígenas se nota, porque al hablar el castellano se manifiestan todas las cosas que por ahí uno quiere decir cuando piensa, pero por ahí en las comunidades indígenas no. La lengua com tiene un significado muy importante desde nuestro entorno indígena. La lengua significa que es muy importante para nosotros, porque a través de los tiempos, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres se comunicaban, tenían una conversación fluida por medio de la lengua com. La lengua com se viene transmitiendo de generación en generación, los cuales fueron primero nuestros abuelos, que mantenían una conversación de manera netamente com sería. Ellos no hablaban otra lengua, sino que solamente la lengua indígena. Y de ahí fueron transmitiendo a sus hijos, con los cuales fueron nuestros padres, que siempre también mantuvieron la lengua indígena para poder comunicarse también. Es la lengua materna, es la primera lengua para nosotros los indígenas. Después vino el español, que es como una segunda lengua para nosotros, porque la lengua indígena es la lengua materna en la cual nosotros podemos expresarnos con nuestros abuelos, con nuestros amigos, con nuestros tíos, que aún todavía ellos hablan el com. Quizás algunos de nuestros familiares
nunca pudieron aprender el español, sino que siempre se han manejado con la lengua com, y para nosotros tiene un significado muy importante, porque en una conversación, en un entorno indígena, podemos expresarnos con la lengua com para que también puedan entender con la cual me estoy comunicando, pueda entender en lengua com, expresarse en lengua com. Se relaciona mucho con nuestra identidad porque como pueblos originarios siempre mantuvimos la lengua com para poder comunicarnos con nuestros tíos. Como bien dije recién, hay algunos ancianos de nuestra comunidad que no maneja el español, sino que solamente son hablantes en lengua indígena. Y la lengua indígena se relaciona mucho con nuestra identidad, porque por medio de nuestra lengua com nosotros podemos tener una comunicación fluida con nuestros entorno indígena. Es importante hablar en la lengua toda porque ahí se puede narrar un montón de cosas, ¿no? En ese idioma, ¿no? Hay palabras, por ejemplo, en castellano que no se puede decir que se habla en castellano, pero el castellano como si fuera que para nosotros al escuchar parece livianito. Escucho todo un montón de cosas a veces, ¿no? Pero parece livianito, no sé por qué será. Eso yo no lo entiendo tampoco, ¿eh? No sé, ¿será porque no entiendo bien o será porque, no sé, el todo apuro de antes parecía que era más lindo para mí, no sé, lo que he escuchado de mi abuelo, cómo es, toda la historia, toda la costumbre, parece todo muy sano, ¿no? Parece que era todo muy sano, no solamente así de palabrería, sino que también. Sí, nosotros teníamos así medio esa costumbre de allá lejos ya, todo un poco entreverado, no sé, hablan todo en castellano, y ahora los chicos creo que así también, ¿no? Cuando era chico, viste, dicen, vos sos toda, la gente que no es toda, y decía que sí, pero algunos dicen que no, y algunos decían que no, porque tenían miedo que discriminen esas cosas. Y cuando yo decía que sí, y Saúl querían ver cómo hablaba, y yo decía que no sabía, entonces tenía que, como que lo siento que como un emblema para mí, como un emblema del pueblo todo, como que es lo primero que lleva adelante, que no hay que como abandonarlo, y eso para mí que ahora se está perdiendo, y eso se nota más en Buenos Aires acá, porque casi ya no están hablando. Yo pienso que es un término netamente pertenece a los coms. Es un término que proviene, digamos, del ombligo, en com, ¿no? Y se agrega com, ¿no? Que significa hermanos, hermanas. Y la palabra com también puede significar gentes o personas. Parentesco también. Y resulta que la palabra término com es algo muy significativo acá en nuestra provincia del Chaco. Chaco es una provincia interétnico porque, claro, utilizamos esto en el Poder Judicial. Ya el Poder Judicial, la Fiscalía, las cámaras, ya saben que es un término que se conoce a nivel provincial, al igual que los mocoic, por ejemplo, que significa mocuí, ¿no? Por ejemplo. Pero cuando hablamos de com, cuando hablamos de lengua o idioma, hablamos com,
es un término, omlaptak, ¿no es cierto? Hablamos de lo que es lengua. Hola, soy de la comunidad Com, del Chaco, de Impenetrable, pero ahora estoy viviendo acá en Partido Pilar, en Derqui, así que bueno, el idioma Com es importante para nosotros, para que no pierdan la lengua en la comunidad. Y ahora que estamos acá, en Partido de Pilar, así que bueno, nosotros es importante de tener o escribir nuestro idioma, así que esa es la importancia para que nuestros hijos, nuestros nietos no pierdan, que ya pueden escribir en su lengua, pueden anotar y escribiendo. Acá en Derqui los chicos no hablan mucho en idioma, entonces nosotros estamos procurando de que se escribe en la lengua Com, nuestra idioma propias, porque esa es la idioma de nosotros, de nuestros abuelos, así que queríamos seguir sosteniendo siempre esa lengua, así que bueno, esa es lo que lo puedo decir. Queremos seguir enseñando también a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ella no pierda la lengua. Así que bueno, gracias a todos. Pertenezco a la comunidad Toba de Derqui. Quiero contar sobre la importancia de la lengua Toba, Com, de nuestros pueblos originarios. Es necesario por nuestra raíz. Estamos haciendo todos los posibles que no nos perdimos, sino que siempre es permanecer en la lengua Toba, la costumbre. Y cambiaron algunos detalles, es decir, la tecnología, un poco más ya estamos ya también aprendiendo, y todas estas situaciones como nuevas estamos traduciendo también en las nuevas tecnologías, y la importancia es mantener siempre la lengua Toba para nuestros pueblos, para que no se pierdan, porque ya el 90% está perdida la lengua Toba. Entonces somos descendientes de esa raíz, no podemos cambiar. Esa es la importancia que es la lengua Toba, porque pertenecemos a un pueblo originario que siempre vivimos en comunidad, y puedo decir también que, bueno, por fin estamos aprendiendo juntos en español, en la escritura Tobas también, y toda la importancia de mantener la lengua Toba para siempre, no es por un rato. El pueblo Toba o Com es oriundo de la región del Gran Chaco. Esta doble denominación refiere, por un lado, a que Toba ha sido la denominación que se le ha puesto en el momento del contacto con la población no indígena, y Com es el etnónimo, es decir, es el nombre propio que se da a la población. Igual, en el caso de este pueblo indígena, las dos denominaciones son válidas, ya que el término Toba no tiene un valor peyorativo. Por eso, cuando referimos a este pueblo, solemos hablar como Toba o Com, es indistinto. Es un pueblo en su origen tradicionalmente cazador-recolector, que fue sufriendo un proceso de sedentarización y despojo de los territorios que lo llevó a distintas migraciones a centros urbanos. Particularmente los lugares de mayor referencia de localización de la población Toba-Com en estas migraciones han sido las afueras de la ciudad de Rosario y las afueras de la ciudad de Buenos Aires y La Plata. El pueblo Toba o Com se asienta mayoritariamente en la provincia del Chaco, donde reside un poco más del 40% de la población total.
Incluso importa señalar que en esa provincia, en el año 2010, a través de una ley provincial, se declara al Toba Com junto al Mocoy y al Wichí como lenguas oficiales de la provincia, además del castellano o español. Según los datos del último censo 2022, el porcentaje de población Toba o Com que habla o entiende la lengua de su pueblo es solo del 46%, por lo que debemos estar alertas porque es una lengua que en cierta medida está amenazada en su vitalidad. Sobre este tema hablaremos un poco más adelante. Pero antes avancemos con una explicación que nos da una lingüista acerca de algunas de las muchas características que tiene la lengua Toba o Com. El idioma Toba forma parte de la familia lingüística que conocemos como Guaycurú. Dentro de esta familia tenemos a otras lenguas hermanas como el Mocoví y el Pilagá, que también se hablan en Argentina en la región chaqueña. Esto es un poco como lo que pasa con el español, que comparte características con el portugués, el francés o el italiano, porque pertenecen a la misma familia. Algunas de las características o particularidades del idioma Toba nos llaman mucho la atención a quienes hablamos español u otros idiomas europeos porque son bastante diferentes. Por ejemplo, las palabras en Toba son más complejas, es decir, que se forman por varias partes más pequeñas llamadas morfemas y a veces una sola palabra en Toba puede ser equivalente a toda una oración en español. Otra cosa interesante del idioma es el sistema de clasificadores o determinantes, que son como artículos que acompañan a los sustantivos y nos dicen un montón de cosas sobre aquello a lo que refieren, como su forma o la distancia respecto a la persona que habla. También hay marcas de posesivo que se usan obligatoriamente siempre en ciertas palabras, sobre todo términos que refieren a los parientes o a partes del cuerpo, para indicar quién es el dueño o quién es el poseedor de algo. Se trata de sistemas gramaticales ricos y elaborados y fascinantes para los estudios gramaticales. Además, el Toba tiene sonidos que no existen en español. Por ejemplo, en la palabra com. La letra Q se pronuncia de una manera distinta a la C y suena más atrás en el paladar, com. Y hablando de esto, com significa gente y se usa para referirse al pueblo, así como a otros grupos vecinos también de la región chaqueña. Toba, por otro lado, es un nombre que los europeos adoptaron, que viene de una palabra guaraní que significa frente y se relaciona con la costumbre antigua de algunos grupos chaqueños de raparse el cabello en la frente. Igualmente, más allá de las diferentes terminologías, lo fundamental son las decisiones de autodenominación colectiva de los grupos y los pueblos, y en este sentido, tanto Toba como Com son términos muy utilizados. Entonces, al referirnos al idioma, podemos decir lengua Toba o también Com Lactacá, que se podría traducir como las palabras de la gente o el idioma de la gente. También es muy importante decir que, como todas las lenguas, el idioma Toba varía, presenta una amplia diversidad dialectal. Es decir, que hay variación, hay diferencias en la forma de hablar según las zonas de origen o de residencia de las personas. También, claro, según la edad que tienen o la generación con la que se identifican, o también el género. Es importante remarcar esto para evitar la idea, para evitar el imaginario de que se trata de una forma de hablar homogénea, uniforme y sin diferencias. Y estas diferentes formas de hablar, que se dan principalmente en la pronunciación y en el vocabulario, son percibidas por las y los hablantes y se corresponden a veces y en parte con diferentes grupos y parcialidades. Esta heterogeneidad representa, por supuesto, una riqueza y no un problema. Finalmente, resaltar que el idioma Toba es de tradición oral, es decir, que las funciones de transmisión de saberes, conocimientos y memorias se apoyaron en el plano de la oralidad hasta el surgimiento de los usos escritos, que son relativamente recientes, con unos 100 años de historia. Surgieron en el marco de la evangelización, con la labor de misioneros que tomaron decisiones para la elaboración de un alfabeto, que hoy en día es muy extendido, y luego los ámbitos escolares se apropiaron de la escritura,
Y hoy en día vemos que la escritura en com está también muy presente en los entornos de comunicación digital, como las redes sociales, por ejemplo WhatsApp o Facebook. Dado que, decíamos, el alfabeto toba es relativamente reciente, existen diferentes convenciones entre las personas sobre qué letras utilizar para escribir su lengua. Así como hay diversas formas de hablar, también podemos encontrar que coexisten hoy diferentes variantes ortográficas. Muchas investigaciones sobre la lengua toba o com dan cuenta de distintos diagnósticos sociolingüísticos que nos ayudan a caracterizar su vitalidad en las distintas regiones del país donde se lo habla. Las conclusiones a las que se llega nos indican que el uso de la lengua toba por parte de sus hablantes está influenciado por distintos factores, tales como los movimientos migratorios, el grado de escolarización de sus hablantes, las actitudes y valoraciones sobre las lenguas, los rasgos de discriminación y la franja etaria, entre muchos otros aspectos. No obstante, todos los diagnósticos sociolingüísticos recientes indican que el toba está atravesando un incesante proceso de desplazamiento por el español en la mayoría de los eventos comunicativos cotidianos, especialmente en los que participan las generaciones más jóvenes. Día tras día son menos los hablantes nativos de esta lengua. Y más aún en las infancias y juventudes de los medios urbanos, que se representan como los grupos más afectados por este desplazamiento lingüístico. En otras palabras, el dato que despierta las alarmas sobre la vitalidad de cualquier lengua es el corte en la transmisión intergeneracional. Es decir, cuando las madres, los padres y el resto de la familia deja de usar su lengua para comunicarse con los bebés, los niños y las niñas de la familia. Este hecho se registra en el caso de la lengua toba o com, junto con la situación de que cada vez son menos los ámbitos de uso de esta lengua, quedando ceñida a espacios muy particulares, como la escuela o el culto religioso, siendo que el contexto doméstico, como dijimos, se considera el espacio fundamental para la transmisión intergeneracional de la lengua. En el siguiente episodio, en el episodio 2, vamos a adentrarnos en algunas reflexiones sobre el desplazamiento, el mantenimiento y la vitalidad de la lengua toba-com. Para cerrar este episodio, escuchemos la canción Indio Toba interpretada por el coro Chelalapí. Sombra del costaino sueco, viejo brujo de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Indio Toba, el hueso hincha las zarzuelas, todo tuyo y la estrella. Indio Toba ya viniendo de la Tangané, que tirita gatera, Itaguazú, charara, Guaycurú, Campenaga, Tirane, Samón, Batara, Batara, Chinata, Batara, Batara, Chinata. Indio Toba no llorando, cantito Felipito, Mayo y Bermejo llorando por mí, campamento de mi raza, la América es mi raza. Gracias a las voces que nos acompañaron y se enlazaron en este primer episodio de Voces Tobas, dedicado a la lengua del pueblo toba-com. Escuchamos hoy, en orden de aparición, a Alma Folguera Hech, Ana Carolina Hech, Isabel Pereira, Elizabeth González, Néstor Fabián Ortiz, Aldo Ramírez, Rita Medina, Carlos Fernández,
Timoteo Gómez, Valentín Moreno, Nahuel López, Genaro II, Ana Medrano, Omar Camachi y Paola Cunio. Gracias por escuchar nuestro trabajo, que es el resultado del proyecto de documentación de la lengua Toba-Com a través de una serie de podcasts financiado por Firebell Foundation for Anthropological Research. Este proyecto está dirigido por mí, Ana Carolina Hedge, y soy quien ha escrito los guiones de todos los episodios, a través de los cuales deseo que las voces tobas sean escuchadas y valoradas como se merecen. Muchas gracias.